Finalmente. Luego de 2 años de ausencia, el 18º juego interminable de Sun relacionado a la franquicia de Touhou, salió a la luz en mayo del presente año para celebrar el 25º aniversario de la franquicia. La opinión del público fue dividida. Mientras hay algunos que dicen que el juego es bueno por su música, hay otros que dicen que fuera de ese apartado el juego es un puto desastre y una decepción. Y, razón no les falta realmente, pues desde el lanzamiento de este juego ha demostrado tener demasiados errores de optimización, siendo la principal razón y un gran precedente del por qué la gente dejó de esperar las actualizaciones de estos juegos en primer lugar. Pues las actualizaciones de los juegos de Touhou siempre terminan siendo un lío, en lugar de corregir y arreglar errores de las versiones originales lo único que hacían era literalmente empeorar todo. Yo honestamente ya lideraba estas actualizaciones como inútiles y muertas desde hace un buen tiempo, sobre todo considerando que las mismas llegaban demasiado tarde cuando el juego en cuestión ya perdía relevancia. Y aunque me alegra bastante que el 18º juego ya haya salido, no pudo haberlo hecho en el peor momento posible. Pues cuando este se lanzó ya venía con problemas básicos como incompatibilidad del juego hacia el window del videojugador, crasheos repentinos, bajones de framerate abruptos, la desaparición de archivos base del juego para poder ejecutarlo, etcétera etcétera etcétera. Básicamente el día del lanzamiento ejecutar este juego fue un puto desastre. Lo peor de todo este asunto es que esto ocurrió porque cuando el juego se puso en venta en Steam hicieron la imbeciliada de eliminar accidentalmente la mitad de los archivos tanto .dat como los de .exe de la carpeta base del juego, haciendo que ocurriera ese lío el primer día, sin mencionar lo demasiado que Steam tardó para arreglar ese problema. Con todo esto debo decir que lo único bueno de ese caos fue el hecho de que pudimos observar y entender de cierta forma cómo Sun realiza sus proyectos a la ligera, pues tampoco resulta que eliminar los archivos .dat y .exe del juego base era suficiente, pues también influyó bastante su pésimo ritmo de trabajo. Para los que no sepan, Sun es el único que desarrolla los juegos de Touhou, y considerando que saca un nuevo título cada año, y más considerando que trabaja de madrugada mientras está ebrio, pues realmente no sé qué habría de resultado más que un juego simplemente desastroso. Lo peor de todo de este asunto es que no es la primera vez que esto ocurre. Ya había sucedido en años anteriores, como en 2002, con el lanzamiento de Embodiment of Scarlet Devil en los dispositivos Windows cuya primera versión estaba sobresaturada de bugs, o en 2005, cuando intentó hacer un modo multijugador en línea estable para Phantasmagoria Flower View, y cuando se dio cuenta que cuyo modo era una mierda, quiso hacer un parche para corregir dicho error, pero pasó el tiempo y todos estuvimos esperando únicamente para que el desgraciado terminara el parche que prometió y al final no hizo nada. La historia del desarrollo del juego supongo que todos se la saben. Este presuntamente inició a fines de 2019, para ser lanzado en 2020. Pero por la pandemia esta de mierda el juego se retrasó con un tiempo indefinido, y no fue sino hasta febrero de este año donde el juego fue anunciado oficialmente, y en marzo se lanzó una demo en su Twitter oficial, que sobra decir que también era un desastre en todo sentido, y no fue hasta mayo de este año donde el juego fue estrenado, algo muy curioso considerando que todos los juegos anteriores siempre eran lanzados o en agosto o en noviembre. Pero bueno, el juego ya está terminado, solo falta jugar. Pero, como dije, esto no pudo llegar en el peor momento posible, puesto que cosas como la demo cuestionable así como el gran retraso y la actividad irregular de Sun entre los últimos meses del año pasado no pintaban nada bien, y eso siendo demasiado amables porque de verdad, la parte más honesta de mí mismo solo lo puede describir como un puto desastre. Realmente pensé que los casi 2 años de desarrollo de este juego podrían reparar errores que ya tenía la franquicia desde hace ya 10 malditos años, como lo serían la pésima sincronización de los movimientos proporcionales en la jugabilidad, los malos diseños de los mapas, la dificultad inestablemente inconsistente, los bajones de framerate, malas mecánicas y una rejugabilidad sosa, y un montón de errores más serían corregidos, pero en realidad fue todo lo contrario. Pareciera que el juego final sea la demo completa sin depurar, por eso digo que aparentemente este juego ya está terminado, porque de verdad no dejo de sentirlo como un trabajo incompleto. La parte técnica, así como de la producción y adicionales está de cabeza. Los fondos se ven espantosamente simples sin detalle alguno, están construidos de una manera increíblemente pobre, y eso tanto para los que están en 3D, como en los de 2D, los cuales son solo una pared monocromática en su mayoría, asimismo los sprites de los personajes no se acoplan en absoluto al fondo ni al movimiento de estos, por lo que parece que no interactúan con el entorno y los objetos que están en él.
lo cual es irónico pues aquí los escenarios dejaron de ser interactivos y solo son una línea que consiste en ir del punto A al punto B con su respectivo fondo y ya, y combinado a que los fondos son muy cutres, hacen que todo el escenario donde transcurre el juego sea un mamarracho digno de un juego inconcluso disfrazado de un juego terminado a la venta. Y todo eso sumándole los bajones de framerate que el juego sufre cada vez que hay demasiados objetos y enemigos en la pantalla, lo cual arruina la inversión de su premisa de por sí, las malas transiciones, el cambio de gama de colores a diestra y siniestra, y los efectos de sonido súper descuidados, sin filtrar e inexistentes, hace que seguir la mímica de la jugabilidad fluida del título sea algo irónicamente más complicado que el juego mismo. Lo más rescatable que le vi al juego como a la mayoría es el soundtrack, sigue siendo bueno, pese a todos los problemas sigue teniendo una instrumentación explosiva combinada a una guitarra flamenca de manera excepcional, aunque lamentablemente esto no cubre totalmente el trabajo de Lost, pues en apartados secundarios como ambientación falla horriblemente, aunque esto es más por el trabajo tan pésimo que se hizo en lo técnico. Y eso que aún no he hablado de la jugabilidad y dificultad y todo lo relacionado a ello. ¿Qué puedo decir? Es uno de los peores. Realmente no sé por dónde comenzar, ya de por sí la franquicia empezó a tener problemas en esos apartados desde hace mucho. Empezando con la dificultad, no hay que ser un genio para saber que este punto nunca fue el plato fuerte de Touhou, lo cual es irónico pues hoy en día se tiene la creencia que es una de las franquicias de los videojuegos más difíciles de todos los tiempos cuando no es así. Touhou como tal no es difícil, es inconsistente. La dificultad tiene una curva dependiente a la extensión de la zona como la localización de cada ataque de los enemigos, los cuales en teoría debería de ser proporcionales a los ataques efectuados por el videojugador, pero aquí es todo lo contrario, los ataques así como los proyectiles de los enemigos van por su cuenta y por lo tanto ya no importa que tanto ataques, fácilmente puedes esquivarlos sin utilizar tus habilidades extras que son lo nuevo de este juego, por lo que hay un desbalance inconsistente entre las nuevas mecánicas, puesto que estas últimas no se adaptan bien a la dificultad y a los comportamientos de los enemigos. Las nuevas mecánicas se basan en que tanto atacas para poder hacerle un daño aún más potente a los enemigos o a los bosses, pero ahora como la dificultad así como el movimiento de los enemigos ya no es proporcional a tus movimientos, este aspecto termina perdiendo la consistencia independientemente del modo que escogiste al principio. Si bien este problema ya es una especie de mal necesario en la franquicia, al menos intentaban minimizar su cagada con el modo lunático, pues este hacía a la dificultad más precisa y era el único método para tener la experiencia completa de los juegos. Sin embargo aquí incluso se fue al carajo esa inversión con el agregado de los power-ups potentes, habilidades rotas que tiene cada personaje. El problema de estas habilidades es que fácilmente pueden ser sobreexplotadas a cantidades enormes, y son tan rotas al punto de vencer a los bosses casi de un golpe, provocando que el juego no dé un verdadero reto estable con sus nuevas mecánicas. Algunos justifican este acto con la rejugabilidad y con el contrarreloj para tener beneficios en la aventura, pero hay dos inconvenientes. En el primer mencionado no importa qué personajes elijas, las opciones de las habilidades para tener nuevas o intercambiar las que ya tengas serán prácticamente las mismas, por lo tanto no hay una rejugabilidad real que justifique tal uso. Y con el segundo, si bien eso sería aceptable de no ser por el hecho que los bosses en sí están mal construidos. Hay bosses que tiene 3 o 4 fases y aún así te dan la misma duración que los bosses que solo poseen 2 fases, por lo tanto a no ser que sobreexplotes las mega habilidades o uses las bombas a lo subnormal será un reto vencer a los bosses en tan poco tiempo, lástima que esto último no es un mérito legítimo de la dificultad por lo anteriormente dicho, que los nuevos agregados en esta entrega no se adaptan bien a la misma dificultad. También, una de las razones del por qué aún siento que el juego es un trabajo inconcluso aún con todo es la gran ausencia de contenido como tal. Pasamos a tener más de 10 personajes en la mayoría de juegos, a tener únicamente 4, sin tener personajes desbloqueables, perdiendo aún más el sustento de la rejugabilidad. Al haber menos personajes menos cosas harás luego de terminar la historia con alguna bruja. Mínimo es un alivio que hayan traído a la pendeja de Marisa, de lo contrario iba a cometer un crimen de odio. A lo mucho solo mencionaría a los trofeos, pero son tan innecesarios pues no tienen nada de valor al conseguirlos. Sin embargo no voy a mentir que disfruté jugar este título no solo por lo malo que era, sino también por lo tan simple pero alocado que era su argumento, que básicamente es otra de las versiones extorsionadas que tienes del mundo de los videojuegos mientras este estaba ebrio cuando desarrollaba el juego, de ahí capaz el por qué algunos ataques de varios enemigos son alocadamente desproporcionales al punto de tener la sensación de haber sido puestos así nada más para darle supuestamente dificultad. Ya lo sabemos que este es otro fragmento de las veces donde estabas ebrio haciendo estos juegos, el 99% de tus trabajos relacionados a Touhou lo son.
Y hasta tú mismo lo presumes al público cada vez que puedes, y realmente es hilarante verlo cómo lo expresas mediante a las locuras que pones en estos juegos, aunque también pueden ser expresados por el tan horrendo diseño que tienen los personajes, que siéndoles sincero ya es un aspecto que lo considero perdido desde hace mucho. Pero al fin y al cabo es lo que este agradable sujeto después de todo ha hecho en su carrera. Plasmar sus ideas ebrias en modo de videojuegos de disparos, y este desmadre hecho videojuego capaz sea una prueba de ello que algunas veces lleva su ebriedad a los límites. ¿Eso justifica la pésima calidad de este título? Pues por obviedad no. Sobre todo considerando que la mayoría de los errores de este juego ya son pertenecientes a videojuegos de hace más de 10 años, algo que por lo general ha influido en su calidad y en su popularidad. Realmente todos conocemos y seguimos conociendo Touhou por los títulos durante la década del 2000, sin embargo realmente es muy difícil que alguien conozca esta franquicia por los juegos recientes, porque fuera de la misma comunidad, a nadie le importa estos juegos, y no han aportado absolutamente nada a la industria del gaming. Básicamente es una franquicia muerta con vida que solo vive por la nostalgia por juegos de hace más de 12 años. Puede que no haya sido la mejor en su tiempo, pero vaya que Touhou solía significar algo en la industria como una de las franquicias más difíciles de completar sus juegos. Y realmente es algo preocupante de cierta forma que hayan 18 juegos principales de la franquicia, pero solo 6 de estos sean realmente conocidos. Pero bueno, ya veremos qué hace este güey para que la franquicia no muera silenciosamente, aunque no niego que la misma va por ese camino, considerando que ha sacado juegos para las consolas de la actual generación, pero aún así no logra hacer otro impacto en la industria de los videojuegos. A estas alturas solo falta desearle suerte y que el tiempo decida su destino. Pero en fin, eso ha sido todo por hoy de parte de este video completamente improvisado y una excusa para hacer algo de madrugada y para no dejar morir este canal. Nos vemos luego, querida gente. Y no soy pedófilo por gustar de las toujas, chingada madre.